Estamos en contacto con el economista Omar Velasco. Le damos la bienvenida al programa Revisiones de Radio Andina. Para comenzar, licenciado Velasco, felicitarle por la publicación que usted hizo sobre la economía plural y que ha estado presentado en varios centros académicos. Inicialmente, quisiéramos una descripción de su parte de cómo va funcionando esta economía plural de manera integrada, porque a partir de la nueva Constitución Política del Estado del año 2009 tenemos un pluralismo jurídico y también tenemos un pluralismo económico que funciona en el país. Entonces, quisiéramos una descripción respecto de su texto y de qué manera podemos desarrollar las características de esta economía plural. Adelante, licenciado Omar Velasco. Muchas gracias por la gentil invitación a tu medio, un placer y bueno, un gusto saludar a nuestros queridos hermanos, ¿no?, en el interior del país. Quiero comenzar señalando de que, y usted lo ha mencionado muy bien, la Constitución Política del Estado indica que Bolivia es un país plural. Somos plural en lo político, somos plural en lo étnico, somos plural en lo lingüístico, pero también somos plural en lo económico. ¿Y a qué me refiero con la pluralidad económica, si me permite? Lo que hay que entender es que en Bolivia existen distintas formaciones económicas que coexisten al interior de la misma, que no son necesariamente formaciones estrictamente provenientes del Estado, tampoco son privadas, sino que son, formaciones económicas abigarradas, híbridas, que llegan a formar lo que nosotros le denominamos lo social comunitario. Y dentro de lo social comunitario están, por ejemplo, las cooperativas, están las comunidades que también tienen su forma de organizarse en lo productivo, está la economía popular de las áreas urbanas y periurbanas, y también se encuentra lo que es la economía doméstica, la economía del hogar, que forma parte de ese sistema económico boliviano. En esos términos, ¿de qué manera funciona articulada? En alguna ocasión le preguntaron al presidente Arce qué entiende por economía comunitaria. Entonces, él afirmó que la economía comunitaria pertenece al sector privado. ¿Podemos empezar aclarando ese concepto? La economía comunitaria no es estrictamente privada, porque parte de los medios de producción no son individualizados, sino que la posesión de los medios de producción, como por ejemplo es la tierra, es de propiedad colectiva. Y cuando hablo de propiedad colectiva no me estoy refiriendo a que necesariamente sea propiedad estatal, es decir, que sea propiedad del Estado, sino que es, propiedad, vamos a decir, de un conjunto de individuos que tienen y comparten lazos de consanguinidad, de afinidad, que comparten cultura, comparten, características muy particulares entre sí, y que por tanto utilizan estos medios de producción para poder explotarlos de forma sostenida, ¿no? Y eso obviamente son formas económicas que principalmente se encuentran en el área rural, que es donde mejor la economía campesina, la economía originaria ha logrado establecerse y coexistir con el resto de economías. Bien, licenciado, un gusto tenerlo acá en Revisiones. La consulta va en la siguiente línea. Tomando en cuenta que la economía plural es lo que usted ha descrito, ¿cuánto de concordancia tiene con lo que ha venido manejando el movimiento al socialismo? Economía social, comunitaria, productiva. ¿Estamos hablando de lo mismo o tiene otro enfoque que haga diferencia a su posición? Bueno, lo que me parece importante partir destacando es que ha sido durante el modelo económico boliviano, que es un modelo de economía plural, ha sido pensado desde las organizaciones sociales,
ha sido concebido por jóvenes profesionales bolivianos como una estrategia propia de nuestro país para salir del atraso en el desarrollo que venimos arrastrando. A mí me parece importante mencionar de que, bueno, en el primer gobierno del MAS se logra implementar el modelo económico, ¿no? Desde el año 2006 en Bolivia rige una nueva forma de administración de la economía. Pero lo que creo que es importante también es señalar es que en el tiempo no se le ha dado mucha atención, no se le ha prestado la debida importancia a lo social comunitario. Digamos, en la mirada, digamos, de la década anterior, donde había una gran cantidad de recursos naturales, se ha hecho de alguna forma mucho énfasis digamos, en la participación del Estado en la economía, pero no se ha logrado de alguna forma consolidar la importancia que tiene la economía social comunitaria, ¿no? Y es ahí donde a mí me parece importante de que se pueda comenzar a discutir, analizar y a debatir estas formas económicas sociales que son esenciales para la vida de muchos bolivianos, ¿no? Más del 60% del empleo nacional no es público, no es formal, sino que es una complejidad de formas económicas abigarradas, repito, que coexisten con el sector público y privado. Y es en ese contexto donde se tiene que hacer esfuerzos por entenderse este modelo. Bueno, ahora, tomando en cuenta esa versión, hagamos precisiones. La economía estatal, ¿cuál es el porcentaje de contribución al Estado? ¿Cuál es el porcentaje de la economía privada y cuál sería el porcentaje de la economía social cooperativizada y la comunitaria en términos porcentuales en la actualidad, licenciado Velasco, por favor? En su aporte al Producto Interno Bruto sería. Bueno, yo partiría tal vez de reflejar esta idea que ustedes tienen de capturas del excedente económico en términos de lo que son en realidad las exportaciones. Permítanme comenzar por las exportaciones porque es un fiel reflejo de cómo la generación de recursos económicos se va distribuyendo entre estos tres sectores económicos. Por un lado tenemos al Estado que en la década anterior ha llegado incluso a superar el 50% de participaciones estatales en las exportaciones. Estoy hablando del auge del periodo de mayor exportación de gas que ha tenido la economía. Sin embargo, a la fecha, esta participación del gobierno en la generación de excedente económico se ha reducido de manera bastante importante. Yo diría que hoy básicamente representa cerca de un 25%. Esa es la capacidad hoy de generación de excedente económico que tiene el Estado. Del otro lado se encuentra el sector social comunitario, ¿no? Y cuando hablo del sector social comunitario, principalmente me estoy refiriendo a lo que son la minería cooperativizada. Actualmente, cerca del 85% de todas las exportaciones de los principales minerales de Bolivia, principalmente oro, plata, pero también hay cobre y estaño, están de alguna forma concentradas en el sector cooperativizado. Esto en términos, digamos, de la capacidad de exportación, más o menos debe representar alrededor de un 35% digamos, de la riqueza en términos de exportaciones que se está generando por el país. En ese sentido, si uno, digamos, hace cuentas, suma ese 30 o 35% del sector social cooperativizado, más el tema de las empresas estatales, nos va a quedar alrededor de un 40, un 45% de las exportaciones que son netamente privadas. Ahí me estoy refiriendo a grandes empresas agroindustriales, parte también es la minería grande, tenemos manufactura también que exportamos. Entonces, digamos, un poco esa es la composición en términos de la participación de cada sector económico en la renta económica. A ver, históricamente Bolivia ha desarrollado un patrón de desarrollo económico primario exportador,
¿no? Siempre hemos estado dependiendo de los vaivenes de los precios de nuestros commodities en el mercado internacional. En ese sentido, a partir de 1952 se va desarrollando una economía de tipo estatal, el agente económico estatal ha sido importante, entonces esto entra en crisis, ¿verdad? Y con el mismo MNR también se vuelve, digamos, un modelo económico de tipo liberal a partir de 1985, porque los precios del estaño habían decaído, ¿no? Posteriormente entramos a una economía donde el gas viene a ser una materia prima fundamental en nuestra economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora que precisamente el gas ha decaído, estamos en una especie de crisis también que supone, digamos, tal vez tener otro tipo de medidas similar, digamos, a 1985, ¿no? Porque según algunos autores, ¿no? En este caso puedo mencionar a Joy Gray Molina, dice, ¿no?, que tenemos una economía de base estrecha. Lo que se requiere es diversificar nuestra economía. ¿En qué medida actualmente se puede, digamos, superar esta economía de base estrecha y ahora que solamente tenemos tal vez en la minería como una generación de divisas y el sector privado también y el gas ya no genera, digamos, divisas? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos superar en este momento ese problema que se va confrontando económicamente, licenciado Velasco? Sin duda, uno de los principales problemas que arrastra la economía nacional, y este es un problema no desde la construcción del Estado plurinacional, sino realmente desde la concepción del Estado republicano, es esta alta dependencia que tiene la economía a la explotación de materias primas. Lo has dicho muy bien, porque hemos tenido ciclos de auge y caída de recursos naturales que inevitablemente han terminado en crisis económicas, y eso es por causa de la incapacidad de haber logrado la tan ansiada diversificación productiva. Lo que es importante entender es que Bolivia tiene que entrar en un ciclo, digamos, bastante frondoso de industrialización a gran escala, porque es la única manera como se puede romper este patrón primario exportador. Pero nos hemos dado también cuenta los bolivianos que la industrialización no es una tarea tan sencilla. Claramente es una estrategia de mediano y largo plazo que involucra varios factores. Por un lado, tiene que ver con la capacidad de tener recursos, digamos, financieros para poder emprender grandes proyectos de inversión, porque estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares, ¿no? Y obviamente en un contexto de escasez de divisas, esto lo hace, digamos, bastante complicado. El proceso de sustitución de importaciones es importante, pero tenemos que pensar no solo en sustituir productos, sino sustituir tecnología. Es decir, los bolivianos tenemos que comenzar a diseñar nuestra propia tecnología como parte de esta estrategia de industrialización. Es también fundamental entender el rol que tiene el capital humano y el capital social. En el capital humano me estoy refiriendo básicamente a la necesidad de mejor complementariedad entre las universidades con el sector productivo, porque si bien tenemos algunos eslabones de la cadena productiva que se están comenzando a visorar en términos de lo que es el hierro, en lo que es el carbonato de litio, en la fundición de zinc, no tenemos la cantidad de profesionales suficientes para poder para que estas plantas puedan funcionar con total normalidad, y es por eso importante que haya una complementariedad desde el lado de la academia. Finalmente, es muy importante que haya un compromiso político, porque en un contexto hoy de escasez de recursos hay también ciertas voces que hablan de retroceder en la industrialización y ceder las empresas públicas al capital privado. Puede ser, digamos, un quiebre histórico en la economía nacional, porque podría condicionar esta situación de la industrialización si en algún momento se decide optar por las privatizaciones masivas de empresas públicas. Licenciado, a ver, hablando de la economía social cooperativizada y comunitaria,
¿Qué criterio le merece? ¿No? Se ha hecho mención a que evidentemente el rubro de las empresas mineras, cooperativizadas, auríferas, etcétera, etcétera, son las que de alguna forma están generando un 35% de aporte. Sin embargo, las empresas cooperativas, no diremos empresas, diremos las cooperativas, son instituciones de fin social, no tienen la función lucrativa. Pero en la realidad, detrás de las empresas mineras, auríferas, están los empresarios chinos, están los empresarios colombianos, hay gente de afuera que está sacando recursos y sin darle mucho tributo al Estado. ¿Cómo se considera eso, no? Es decir, ¿podemos seguir adelante con una economía social cooperativa en esas condiciones o definitivamente tendrían que pasar para efectos de mayor recaudación al Estado en su condición de empresas, tomando en cuenta que se origina capitales, maquinaria, tecnología, etcétera, etcétera? Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta bastante importante. Quiero comenzar, digamos, corrigiendo parte de mi explicación y ahí tengo que hacer una mejora en la precisión. Ese 35% que yo hablaba en realidad está vinculado a la participación del sector minero sobre el total de las exportaciones y ahí pido las disculpas porque en realidad las cooperativas, digamos, deben representar en torno al 20-25%, pero no es ese 35% inicialmente que he comentado, pero de todas maneras es un porcentaje bastante grande de generación de exportaciones. Pero lo que usted ha mencionado y es muy importante, de que a pesar que es un sector que genera excedente económico, este excedente lo que se está viendo de que no son recursos que vayan a beneficiar a la mayoría de los bolivianos, porque es un sector pequeño que no genera tributos, no genera regalías al Estado, no, es un sector que en realidad se está beneficiando de la extracción de recursos naturales de la economía. Y es en ese sentido que, por supuesto, se tiene que cambiar esta lógica. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí muy en particular? Claramente la Constitución Política del Estado establece el cooperativismo como una forma de producción asociada entre productores, pero con, con una razón principalmente social, no lucrativa. Y lo que en el tiempo se ha visto es de que hay empresas principalmente transnacionales, chinas, colombianas, que se están disfrazando bajo la figura del cooperativismo y están saqueando nuestros recursos naturales. Lo que yo planteo muy en particular es lo que yo le llamo la nacionalización aurífera. La nacionalización aurífera forma parte de una segunda ola de nacionalizaciones que el país tiene que emprender de manera audaz para recuperar parte del excedente económico. Esta nacionalización no implica revertir los contratos mineros con las empresas cooperativizadas de pequeña escala que claramente cumplen una función social, sino se trata de identificar a estos grupos económicos, a estos consorcios que se han beneficiado con esta extracción de recursos naturales y no dejan pagos al Estado. Por otro lado, es muy importante también entender de que hay algunas concesiones hoy del Estado, tierras estatales que se han cedido de manera irregular para actividades auríferas y hoy se están utilizando para explotar oro. Por tanto, todas esas tierras que se están mal utilizando tienen que ser revertidas al Estado. Finalmente, en esa misma lógica, lo que yo propongo es que el Estado no solamente se dedique a comercializar, a comprar el oro de las cooperativas, sino que el Estado se convierta en productor aurífero, porque es a partir de este cambio de dinámica del Estado es que se va a poder comenzar a recuperar estas divisas que el país necesita para estabilizar el tipo de cambio. Bien, para cerrar esta entrevista, para superar estos problemas económicos que actualmente tenemos en el país, en términos lógicos y en términos de pragmatismo, independientemente de posiciones ideológicas, ¿qué tipo de economía es la que debería seguir? ¿Más estatismo, menos estatismo, tener una apertura a la liberalización? Porque en Argentina la expresidenta Kirchner
casi al final del tramo de su gobierno dijo, no, la única forma de generar riqueza es el capitalismo, un poco denotando que el estatismo había fracasado, ¿no? En el país, así en términos lógicos y en términos de pragmatismo, ¿qué es lo que se viene, no? Habría que dar mayor protagonismo al sector privado, ¿no? Porque el sector privado se dice que actualmente, bueno, en las exportaciones ha generado más de 12.000 millones en cuanto a divisas. Sin embargo, eso no retorna al país. ¿Qué reacción tiene al respecto? Con esto cerraríamos la entrevista al licenciado Velasco. Bolivia necesita un Estado fuerte porque hay temas estructurales que el sector privado no los va a resolver. Y estoy hablando justo de la dependencia de las materias primas, estoy hablando del tema de la elevada todavía pobreza que existe en el país, pero fundamentalmente es el Estado el que va a garantizar la estabilidad económica en el país y no el mercado. Es por eso que necesitamos tener un Estado fuerte. Sin embargo, en este contexto donde el Estado en realidad ha ido perdiendo musculatura productiva, ha ido cediendo mayor participación al sector privado, es necesario que el sector privado pueda también asumir un rol histórico donde pueda contribuir a la economía de una manera mucho más importante. Yo creo en una economía híbrida donde vamos a tener participación estatal, vamos a tener participación privada, pero también vamos a tener participación social comunitaria y es por eso importante que se entienda los roles que tienen cada uno de estos actores económicos. En el tema privado es muy importante que asuman también el sector privado una responsabilidad con el país, porque no puede ser que los dólares que hoy se están exportando, se están generando a partir de las subvenciones que el Estado está otorgando, vayan a fomentar la especulación cambiaria, sea un vehículo para incrementar la desigualdad del ingreso en el país. Por tanto, tiene que haber, digamos, mayor estabilidad del dólar a partir de una mejor complementariedad entre el sector público y privado. Esperemos que, digamos, se entienda la economía y para bien todos podamos mejorar el próximo año. Bien, licenciado, agradecer su disposición a esta entrevista. Últimamente ha estado bastante requerido por los medios y bueno, su conocimiento y experiencia siempre son importantes. Hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido por la entrevista, pues, y hasta otro momento, queridos colegas. Muy buenos días.